Bien, ya estamos aquí. Estamos en un nuevo café. Se llama Memento. Agradezco mucho a Percival y a Iván Río que me hayan invitado a poder grabar aquí. Esta es la tercera parte sobre lo que es justicia, injusticia y hablando de la mujer. Mi énfasis en el trabajo que he venido haciendo y descubriendo, primero pudiera haber sido fortuito, después fue investigación, interés, observación. Ahorita me preguntaba si realmente no es que aún quiero seguir ayudando a mi madre, que fue una víctima. Fue una víctima de la misoginia, fue una víctima del alcoholismo. Mi familia fue destruida por el alcoholismo. Mi situación de haber sido víctima también en la agresión de la infancia, fui víctima también de ello mismo. Lo comentaba la vez pasada al respecto. Quisiera empezar por unas preguntas que he solicitado y que algunas no quedaron contestadas. A las personas que me pudieran estar viendo de primera intención, de primera vez, les invito a ver las charlas anteriores, están en mi page. También les invito a que lo compartan. No sé si ha habido muy poco compartir. Sin embargo, creo que posiblemente estén digiriendo apenas toda la información que tengo. Hablaba yo un poquito de que la mujer tiene un poco de soberbia, porque el afán de querer tener el poder, el afán del enojo realmente les da mucha fuerza. Inclusive he descubierto que una persona enojada siente muchísimo poder al estar enojada, al estar molesta. Inclusive el afán de agredir y de golpear le genera mucha adrenalina en la cual va sintiendo mucho poder. Sin embargo, eso es soberbia y tenemos que ir liberando la emocionalidad, como lo he dicho en otras pláticas, porque nuestra emoción al respecto de la injusticia vivida en la infancia sigue vigente ahí y sigue formando un campo morfogenético muy impresionante que sigue generando una suciedad en ella. El miedo, me enseñó la vez pasada, es un poderoso campo energético que atrae. Y si la mujer sigue condicionando ser víctima, lógicamente el miedo a la agresión, el miedo al victimario, el miedo a la victimación va a persistir muy sutilmente sin que lo sepa, sin que lo conozca y sin que la mente valore que realmente yo soy el responsable de atraer al victimario. Aquí tengo una primera pregunta. Y recuerden que yo trabajo en base a preguntas, los invito a que me pregunten. Y a veces sé que hablo rudo, a veces sé que hablo con la rudeza de la veracidad, por el descubrimiento que he hecho y por lo que en algún momento nuestra propia soberbia y el ego de decir no me dolió, no me duele, ¿sí?, hace que lo que yo hablo y digo sea o poco digerido o poco digerible o definitivamente muy fuerte para poder lograr digerirlo. Esta primera pregunta que quedó en el tintero dice: ¿por qué las mujeres permanecen con hombres violentos? Quiero partir de una palabra que se llama realidad y vamos a adjuntar la palabra ilusión. Si yo en mi infancia mi padre me abandonó, yo formé la realidad de abandono. Y esto va a ser una codificación o una programación donde yo a lo largo de mi vida voy a traer gente que me abandone, gente que no se comprometa, gente que se separe, que se aleje de mí, y la realidad va a ser abandono. Porque ese es un programa que yo ya deposité en mi software, en mi disco duro, que cuando yo le dé el tecleado compañía duradera, la pantalla me va a dar abandono.
Cuando yo le dé compañía de siempre, la pantalla me queda en abandono. ¿Por qué? Porque fue una programación. Esta es la realidad vivida, la realidad que permanece en la programación. Entonces, si yo fui abandonado, la lógica es que mi mente cree lo que se llama ilusión. En la India se llama Maya. Maya es la ilusoria. ¿Cuál va a ser la ilusión? La ilusión va a ser que voy a querer compañía. Pero resulta que la ilusión no es una realidad, la ilusión no existe. La ilusión es algo inexistente, algo intangible. Entonces lo que voy haciendo es, al ir teniendo una realidad en el inconsciente grabada y en mi software y actuaciones, e irradio mi campo morfogenético de ello, voy a seguir manejando el abandono. La pregunta dice, ¿por qué las mujeres permanecen con hombres violentos? Porque su campo morfogenético generaron que desde mi infancia, cuando vi a mi madre ser lastimada por un hombre, formé el paradigma de que mi madre, como mujer, iba a ser golpeada, o que las mujeres iban a ser golpeadas, o que las madres iban a ser golpeadas. Por lo tanto, si yo me convirtiera en mujer, lógicamente podría empezar a iniciarse la vinculación. Y si yo me convirtiera en madre, pues yo ya formé el paradigma de que si mi madre fue golpeada por un hombre o sea su pareja, pues yo voy a formar el paradigma que cuando sea madre yo me van a golpear o lastimar. ¿Por qué las mujeres se permanecen con hombres violentos? Quiero platicarles una anécdota que ya lo comenté, que viene a la par. Cuando yo empiezo a trabajar en la mañana, hubo un traumatólogo que me agredió. Todos los días me aventaba los expedientes, me decía que no eran diagnósticos, me decía que me fuera yo a estudiar, me regresaba los expedientes, no quería atender a mis pacientes. Y entonces llegó un momento en que seguí yo siendo agredido, ofendido, casi al grado de la humillación. Un día regreso a mi casa llorando. Me voy haciendo mis técnicas de limpieza, mis técnicas de liberación. Yo para ese entonces ya tenía una fatiga crónica, síndrome de Burnout, que cuando yo llego a la casa, ¿sigo? Bien. Que cuando yo llego a la casa, llegó un momento en que al abrir la cerradura, me dije, si todavía al entrar por el pórtico de mi casa sigue el pensamiento de este señor, de este tipo, en lugar de subirme a dormir, me voy a ir a mi privado a respirar. Entonces, lo que pasó es que al irme a hacer mis respiraciones y mis técnicas de liberación, yo en el momento de estar en posición de samurái y ejecutando mis descargas, empiezo a llorar y descubro en un video que me viene a la mente todos los momentos en que fui lastimado y agredido, desde mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, y en ese momento descubro que la misma nariz de ese tipo, de ese traumatólogo, era la misma nariz de mi madre. Ahí entendí que en el momento en que yo hubiera podido retarlo a golpes o golpearlo o darle una cachetada para defensa, para evitar que me humillara, entonces había algo que me lo impedía. Posiblemente era el miedo a que yo ya estaba por terminar mi jubilación y no quería que se viniera a aplastar toda esa información, toda esa estructura de haber luchado, sacrificado, trabajado, laborado, y de repente se viniera abajo. Había habido un antecedente en esos momentos en donde uno de los urgenciólogos nuevos había ingresado a un paciente que lo sentó en el corredor interior de urgencias y se le murió de un infarto masivo. Resulta que los hijos de este señor que se muere, un internista y un terapista, se meten a demandar directamente a este muchacho urgenciólogo
y se van con tanta hazaña que le quitan su cédula profesional. Yo ahí me pregunté, ¿me puede pasar algo a mí de eso? Ya tengo cierta edad, ya estoy por terminar para llegar a mi jubilación. Y entonces generó mucho temor de hacer algo extraordinario que pudiera echar al suelo todo, como les decía. Ahora, cuando doy una plática referente a las responsabilidades, yo digo que no se vale que esos médicos le hayan quitado la cédula profesional a este chico, porque quien se dañó el corazón a largo plazo fue el señor que murió. Él fue el responsable de su propia muerte y fue el responsable de haber tenido unas coronarias tan dañadas como para haber muerto en su momento y tiempo oportunos. No fue el que lo hayan dejado sentado en el corredor, no fue el que no lo haya atendido inmediato o no lo haya atendido en tiempo forma o con la habilidad que debía haber habido. Fue el señor que se había dañado las coronarias a lo largo de su vida que fue responsable. No fue responsable el médico. Ante ese temor, lógicamente creo que era mi temor de no defenderme ante este traumatólogo. Entonces, cuando descubro en mi regresión que era la misma nariz de mi madre, la del mismo tipo, entonces me cayó el 20 de que en su momento, sí, a mi madre yo no la podía golpear, a mi madre no lo podía agredir. Entonces, si el holograma de mi madre en ese momento yo se lo había puesto a este tipo, pues tampoco lo podía agredir por lealtad, por respeto. Pero era un respeto falso y era una lealtad falsa. ¿Por qué? Porque ya no era mi madre. Pero el niño interior que hay dentro de nosotros, yo estaba viendo al tipo como a mi madre. ¿Por qué? Porque así me trataba, ¿sí? Entonces, resulta que lo que hice fue, cada vez que me agredía, era rebobinar el daño. Y como yo empecé a ser víctima viendo una nariz semejante, mi inconsciente lo veía. Entonces fue que yo mismo generaba la victimación y la agresión. Entonces, aquí este personaje murió hace 2 meses y medio de COVID. Cruentamente, lógicamente, ¿verdad? Todo el mundo lo amó, todo el mundo lo veneró, todo el mundo habló muy bien de él. Sin embargo, en alguna ocasión le dije por qué se metía con todos los hombres, varones del servicio de urgencias, que éramos médicos generales. Y ahí fui donde comprobé que dentro del hospital había demasiado vandalismo, como que los especialistas creyéndose más que los médicos generales cuando éramos a la par humanos. Algún día nos encontraré afuera para decirle que somos humanos. Cuando regreso a la pregunta de por qué las mujeres permanecen con hombres violentos, es por código de lealtad. Porque en determinado momento, si en quienes están viendo a la pareja con la que están siendo agredidas es el vivo holograma de su padre o de su madre, nosotros en la infancia, cuando éramos agredidos, nosotros no teníamos para dónde ir, a dónde salir, a dónde huir. Y teníamos que regresar nuevamente con el agresor, que era el padre o que era la madre. Teníamos que convivir con ellos, teníamos que comer con ellos, teníamos que comer de ellos y exactamente teníamos que comer de la estructura de agresión con la que éramos tratados. Se los digo por experiencia. Y creo que el 85-95% de la población ha experimentado esto. Entonces, ese código de lealtad, ¿sí?, que hemos venido haciendo, hace que permanezcamos con este tipo de hombres violentos o mujeres misándricas. Dice la segunda pregunta, en una familia donde hay violencia y hay niños pequeños, ¿se hacen hijos violentos? Siempre. El modelaje de unos padres que están constantemente en agresión van a ser hijos que en su momento se conviertan en agresores o en víctimas. Y eso es un campo mórfico, un campo morfogenético bien específico que se crea en el inconsciente y en la memoria corporal. Ayer mencionaba yo a una consultante que cuando yo estaba en la noche trabajando, yo sí tenía la valentía de atender niños y adultos, cosa que ya no se permitieron después. Inclusive ya llegaron pediatras y cosas por el estilo. En la noche recuerdo que a veces manejaba un poco de ironía, pero a veces manejaba yo direccionalidad. Cuando yo a un niño de 3 años que lleva por una laringotraqueitis o un problema bronquial,
o un cuadro severo bronquial, agarraba y me dirigía al niño de 3 años y le decía, dime quién grita más fuerte de tu papá o tu mamá en tu casa. Y entonces el niño se dirigía a la respuesta que yo le había pedido. ¿A qué voy? Que la resonancia del grito en los padres, que la resonancia de la agresión en los padres, en ese momento al niño se quedó justo en el chakra de la comunicación, porque su comunicación era agresiva y el niño inflamó sus anginas, el niño inflamó su laringe, el niño inflamó su garganta, porque este es el centro energético de la comunicación. Entonces, para que vean cómo nosotros vamos formando y creando campos morfogenéticos semejantes a la estructura de la violencia, por lo tanto hacemos hijos violentos. Una mujer golpeada, violentada, es capaz de salir de víctima absoluta y totalitariamente. Recuerdo una consultante que a la tercera terapia, lo mencioné en otras charlas, le cayó también el 20 de que había sido víctima toda su vida, así como los estoy llevando a ustedes a reconocer que hemos sido víctimas. Y a la tercera consulta, a la tercera terapia llega, se siente y me dice, ay doctor, dice, qué cambiado está mi marido. Y entonces yo me carcajeé, ¿no? Dice, ¿por qué se ríe? Le digo, porque quien está viniendo a la terapia es usted, no su marido. Así que la que está cambiando es usted. Y me dice, ¿pero cómo? Le digo, le voy a decir cómo. Su esposo tiene un rifle con un rayo láser que solamente dispara a las víctimas. Y el rayo láser es tan asertivo y tan eficaz y tiene la habilidad de solamente enfocar a las víctimas. Entonces, cuando usted estaba en víctima, él disparaba contra usted. Pero como usted ya no está vibrando en víctima, ahora está disparándole al perro de junto o al vecino de enfrente. ¿Me explico? Frecuencias vibratorias. Frecuencia vibracional, ley de atracción, campos morfogenéticos, frecuencias electromagnéticas, como le quieras llamar, todo es lo mismo. Una mujer golpeada, violentada, es capaz de salir de víctima. A la tercera terapia mi paciente ya había salido de víctima. ¿Cuál es el motivo que la mujer es violentada o sea violentada? Básicamente toda la estructura de lo que he venido formando a lo largo de las 2 charlas anteriores. Es violentada porque realmente ella tiene la programación, el software para ello. ¿De dónde? De sus primeros modelos. El primero puede haber sido cuando ella formó la imagen de su madre que era violentada. Después su padre o su madre la violentaban a ella. ¿Me explico? O tal vez la madre se violentaba con la vecina, ¿sí? Entonces todo queda grabado en nuestras memorias mentales y corporales. Cuando yo hablo de memorias corporales son memorias emocionales, porque la emoción se corporaliza. Juntada con la memoria mental se enquista y se hacen lo que se llamaría quistes corporales. Algunos le llaman síntomas, otros le llaman enfermedades. Esta pregunta es muy buena, me gustó mucho porque dice, cuando las mujeres sufren agresión, ¿pueden llegar a perdonar a su agresor? Tengo un consultante que es sacerdote y hemos estado hablando mucho sobre lo que es el perdón. Y yo tengo una tesis muy particular, muy personal. Para mí el perdón no existe, ni debemos buscarlo, ni debemos trabajarlo. Si alguien te agredió a ti y guardas la memoria de agresión y del agresor, yo lo que he llevado en 25 años en estados regresivos a mis pacientes es ir a regresar al momento de la violencia, al momento de la agresión, al momento de la victimación. Y resulta que cuando mi consultante saca toda la carga emocional de ese momento, desaparece. ¿Qué? La agresión. Y entonces el perdón viene automático, el perdón es por consecuencia. No tienes que repetirlo a diario ni estar pidiendo perdón ni perdonar, ¿sí? Hay una cosa que aprendí de una excelente mujer, Cari, cuando yo le decía, te pido perdón,
Pero cuando tú dices te pido perdón es que le estás diciendo a ella que te perdone. Cuando le estás diciendo a ella te pido perdón, es como si tú le exigieras a ella que te diera a ti el perdón. ¿Me explico? Entonces hay que trabajar sobre eso. Bien, espero que haya respondido a esta situación. ¿A partir de qué edad se da cuenta uno que está sufriendo agresión? Mira, en alguna ocasión llegó un familiar allá al hospital. Llevaba fiebre de 41 grados y tenía 6 meses de embarazo. ¿Te imaginas el bebé cómo está viviendo y experimentando los 41 grados? Si a ti como adulto los 41 grados te avasalla, te provoca malestar generalizado, inclusive pudiendo haber hasta dolor corporal, incluyendo el de cabeza. Imagínate esos 41 grados, la matriz está convertida en un horno. ¿Sí? ¿Crees que sea agresión eso? Entonces, compáralo en la pregunta que me hacen. ¿A partir de qué edad se da uno cuenta que está sufriendo agresión? Cuando fui a Transgeneracional, cuando fui con Miguel Ojeda a Bioenergética, recuerdo que él me dijo que yo fui rechazado y querido abortar a los 57 días de mi fecundación. Y después fui viviendo y experimentando en mis estados regresivos rechazo y agresión. Así que espero que eso te conteste. O sea, desde el momento en que nosotros somos fecundados. Dice, cuando una mujer sufre agresión y vive con miedo, le transmite eso a sus hijos. Voy a poner un ejemplo que siempre pongo en cuanto a la frecuencia vibratoria del miedo. Imagínate que en ese momento una madre está embarazada, tiene su bebé adentro, en su matriz, y ve pasar un ratón, nunca lo ha visto, no los conoce, ¿sí? Hacemos la exageración, y en ese momento empieza a sentir pánico, en ese momento empieza a sentir mucho temor, no lo conoce, pero empieza a tener mucho miedo y pánico, es más, se sube a la silla o a la cama. En ese momento, la frecuencia vibratoria de miedo está vibrando en ella, pero también está vibrando en el bebé. Ese niño va a nacer, va a crecer, y la primera vez que vea un ratón, ¿cuál crees que va a ser la respuesta? Se va a sembrar en pánico. Fíjate que hábilmente te fui llevando a que vieras una cosa. Supuestamente hay un estímulo y una respuesta, y una causa y un efecto, pero ¿qué crees? Aquí hubo algo bien especial. Cuando la mamá embarazada, con su bebé adentro, vio el ratón, inmediatamente supo cuál era el estímulo. Aunque no había un antecedente, sí, porque ella no recordaba en su vida haber visto ratones, pero se disparó la respuesta, o sea, causa y efecto. Entonces, cuando ella ve el estímulo, la respuesta inmediata fue el miedo. Pero el niño adentro, en el embarazo, lo que hace es capturar la respuesta inmediatamente y empieza a vibrar en el mismo miedo en que empieza a vibrar la mamá, incluido corporal y endocrinamente. Entonces, cuando el niño tal vez cumple el año, los 3 años, los 8 años, y ve a un ratón, lógicamente va a tener la misma respuesta que su mamá grabó cuando él estaba dentro de su matriz. Dice, cuando una mujer sufre agresión y vive con miedo, se lo transmite al hijo, automáticamente. Yo recuerdo cuando mi padre llegaba alcoholizado a las 4:30 de la mañana, mi madre, es posible que haya cometido el error de gritar, y entonces teníamos que salir, mi hermana y yo, del cuarto del final, para poder ir a defenderla, pero salíamos golpeados también. Entonces la lógica era que en el momento de los gritos empezábamos a tener la frecuencia vibratoria del miedo. Yo descubrí en diferentes procesamientos que me hice, en la primera ocasión descubrí que yo me había vuelto un rescatista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo
hice un decreto en mi infancia de que cuando yo pudiera hacerlo, iba yo a ayudar a rescatar a los débiles, como no pude rescatar y salvaguardar la integridad de mi madre. En el momento en que uno ve agredir a la madre, sí, graba muchas cosas. La primera es ayudar a los débiles, la segunda ser un rescatador, la tercera odiar al agresor, pero bueno, repitiendo la misma situación, ¿sí? Entonces, aquí, ¿sí?, dice la pregunta, cuando una mujer sufre agresión y vive con miedo, ¿le transmite a sus hijos? Sí. Imagínate que una madre ya fue golpeada y en el momento de abrazar a su hijo, la mamá está abrazando a su hijo con la situación corporal del temor. Ya recorrió la adrenalina por todos lados, ya recorrió su cortisol, su cuerpo, ya manejó el estrés y ella no, a pesar de que no esté temblando abrazando a su hijo, ya le está participando de su miedo porque el niño percibe. ¿Qué percibe? Su campo mórfico, ¿sí? El niño percibe si es rechazado o no rechazado. El niño percibe cuando el adulto le está robando la energía. El niño percibe cuando el adulto lo abraza sin amor. La mayor parte de las veces, como nosotros tenemos bloqueado la capacidad de sentir, muchas veces cuando abrazamos a un niño lo abrazamos por soledad o por no querencia. Y si yo en este momento estoy disparado del no me quieren y abrazar a mi hijo y quisiera metérmelo dentro de mí, en ese momento no es amor, en ese momento le estoy chupando la energía por la necesidad energética que tengo al sentirme triste, necesitado, no validado, no reconocido. Entonces, habría que descubrir aquí la frecuencia vibratoria en la que estás como para abrazar a un niño. ¿Quién es el causal de la violencia en la familia? Definitivamente los adultos. Los adultos son los modelos de agresión. Dice, esta pregunta está buenísima. Dice, ¿por qué tengo miedo a la violencia si no he presenciado físicamente de ella? Recuerden que hay un bloqueo que se llama no sé, comúnmente lo llamamos olvido. ¿Por qué le puse yo al bloqueo no sé? Porque las personas constantemente iban y me decían, no sé, pues no sé doctor, no sé. Y ese no sé se me fue pegando demasiado, al grado que al programa le llamo no sé. Y entonces fui viendo que es como una cortina mental que tenemos aquí del lado izquierdo, ¿sí? Se dice en la medicina china que del lado izquierdo está el pasado. Entonces, si yo sufrí del lado izquierdo, para evitar recordarlo y volverlo a sufrir, formo una barrera mental y emocional para no recordarlo. Cuando un paciente mío manifiesta una corporalidad, cuando lo tengo en trance respiratorio dentro de mi consulta, y me dice, siento esto en tal parte, y yo le digo, sufriste este daño en esta circunstancia y esta situación, agarra la mente, lo que hace, se voltea y dice, no, pero no quiere decir que no exista. Significa que la misma mente creó la barrera y la misma mente ni lo sabe. La mente consciente, porque la mente inconsciente está bien percibida de que atrás hay un daño. Entonces el bloqueo del no sé es el que va haciendo que nosotros nos sintamos tontos. Cuando yo tengo 7, 13 años de edad y hoy aprendo una lección, lo que va sucediendo es que si hoy estoy estudiando, aprendiendo una lección, pero estoy escuchando que mis padres se están agrediendo o escucho un ambiente de agresividad, al día siguiente cuando me presento en la escuela a pasar el examen o que me va a preguntar el maestro, estoy en cero. ¿Por qué? Porque la mente al no discernir lo que bloqueó fue el sufrimiento del día de ayer, pero también la lección. Entonces vamos formando un bloqueo del no sé, que es el guardar en el estado de la inconsciencia la información para evitar recordarla y sufrirla. Que le den al botón que se encuentra en esta parte para compartir. Bien. Recuerden que aquí hay un botón para que ustedes puedan compartirlo, ¿sí? Dice, repito la pregunta, porque recuerden que una sola pregunta me puede provocar 5 o 10 respuestas y las estoy manejando conforme la vuelvo a repetir. ¿Por qué tengo miedo a la violencia si no he presenciado físicamente de ella?
Sí la has presenciado, sí la viviste, sí la experimentaste. Yo tengo una tesis de que nosotros no podemos tenerle miedo a lo que no conocemos. Entonces, ya lo experimentamos, lo sufrimos, le voy a tener temor a que se repita la historia. A veces cuando doy esta información en cuanto a los miedos, de que nosotros no tememos lo que no conocemos, me dicen, pero ¿por qué tenemos miedo a la muerte, doctor? Y entonces le digo que la muerte psicoanalíticamente significa separación, pérdida, alejamiento o abandono. Entonces, cuando alguien muere, realmente no muere, ¿sí? Y no me quiero meter a manejar la situación de cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión, no me quiero manejar a dónde vamos, cuando morimos, esto no es de ahora, en cuanto a la información, sino que sencillamente la muerte es una separación. Les voy a poner un ejemplo. Yo ya manejaba esto cuando salí del servicio social y me fui a poner un consultorio aquí cerca, una población, Cotaxtla. Y entonces recuerdo que un día llegó una mujer que se le salía la orina y entonces le encontré un prolapso vesical. Y entonces le dije que le iba yo a hacer un escrito para mandarla a la ciudad, o sea, aquí a Veracruz, al Hospital General, para que la operaran. Y mire la respuesta. Ay, doctor, dice, pero es que mis hijos están muy chiquititos. Entonces aquí, el doble lenguaje es, si yo me muero no va a haber quien cuide a mis hijos, si yo me muero los voy a abandonar, si yo me muero van a ser abandonados. Pero el triple lenguaje es, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. O sea, que en ese momento tenía miedo a abandonar a sus hijos si ella muriera. Entonces la muerte significa abandono. ¿Sí me explico? ¿Desde qué aspecto se puede llamar violencia? Llegó un chico que fue mi alumno cuando yo di clases de medicinas tradicionales, entró al hospital a trabajar y me dice, llega a mi consultorio ahí en el hospital y me dice, doctor, ¿me ayuda a dirigirme la tesis? Le digo, claro que sí. Le digo, ¿de qué va a ser? Dice, de acoso laboral. Le digo, ¿sabes qué? Quítate esa idea porque aquí te van a quemar. Aquí te van a fusilar y aquí te van a impedir hasta que trabajes. ¿Por qué? Porque son cosas que aquí son verdades ocultas y verdades que no se pueden decir. Entonces, cuando empecé a estudiar lo que es el acoso, no me gusta llamarle bullying, no me gustan las palabras anglosajonas porque somos mexicanos y venimos de un alto valor prehispánico que tenemos que ir a reconocer. El acoso, yo recuerdo que hice una frase que decía, el acoso empieza desde que te tienen que decir lo que debes de hacer y que ya sabes. El acoso es lo que te tienen que decir, que ya sabes hacer y que te siguen insistiendo. Ese para mí es una primera manifestación de acoso. De ahí parto a la situación de lo que es la intención que está en este chakra de la comunicación. Cuando yo hablo de una escuela de educación emocional, todo el mundo se va con la finta de que me van a llevar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. No, yo primero tengo que educar emocionalmente a las madres para poder recibir la información para que ellas puedan trabajar con sus hijos a nivel emocional, de las cuales las técnicas ya las tengo establecidas hace 25 años. Entonces, he tenido consultantes que me han confesado que a su bebé de 3 meses los han golpeado. ¿Desde dónde puede empezar la violencia? Desde que en determinado momento yo conocí a un familiar. Recuerdo que esa vez fue a mi casa y a su niño, tenía como 3 años, como estaba muy inquieto, ¿sí? Lo agarra fuertemente y lo azota contra el sofá y ella se le recarga en el sofá para aplastarlo y contenerlo. Ese chico después formó convulsiones. ¿De qué son las convulsiones? ¿De una disritmia cerebral? Bien, le ponemos ese título.
pero era toda la ira contenida. Recuerdo cuando era médico recetador, un día me mandaron a llamar para que fuera yo a ver un niño que había convulsionado. Lógicamente, desde el punto de vista pediátrico, la primera intención fue, pues, las calenturas forman crisis epileptoides. Pero se me ocurrió preguntar, porque ya tenía la información de este tipo, y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo están en casa? Bien, dice, ha habido enojos, ha habido manifestaciones de ira, el niño vio alguna agresión de un adulto contra el otro. No, en nuestra casa está todo muy bien, doctor, somos muy felices. Me da risa que cuando los pacientes llegaban al hospital y les preguntaba cómo estaba haciendo su vida, me decían que eran muy felices y yo les a veces era irónico, les decía, ¿me quiere decir dónde dejó su nave interplanetaria estacionada para saber de qué planeta viene? Sí, me porto serio. Mis colegas aquí, mis chicos que me asesoran, me dicen que porque no soy influencer, porque no soy motivador, y siempre quise serlo. Pero para ser motivador, yo no necesito motivar a la gente. Yo lo que necesito es que reconozcan todo lo que está dentro de nosotros para limpiarlo. Bien, se están riendo aquí mis chicos. Bien. Otra pregunta excelente. Dice, la violencia está en todos. ¡Wow! Pregúntele a Caín. ¿Me explico? Fíjense que Freud decía que el sexo y la agresión son los dos instintos más antiguos que tiene el ser humano. Espero que esa sea la respuesta. Esta otra pregunta está fabulosa porque dice, una madre al estar molesta, ¿por qué es violenta con el bebé? Aquí le agregaría por qué es violenta con el niño de 3 años, por qué es violenta con el niño de 8 años, por qué es violenta con el chico de 13 años. Como recuerdo, creo que lo menciono en mi libro, llegó una mujer de 42 años con un hijo de 14 años, un lunes, era la segunda o tercera terapia, y me dice, oiga, dice, ¿hasta cuándo voy a sacar toda la ira que tengo? Dice, el viernes volví a golpear a mi hijo. Y entonces el esquema que viene establecido dentro de mi libro, se lo pinté en el pizarrón y le dije, en el momento de agredir, la lógica es que tu mente te llevó directamente al sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa te va a seguir llegando a lo que es el castigo, porque tienes un tribunal mental en la mente. El esquema está en mi libro, ojo, ¿eh? Y entonces el castigo va a ser volver otra vez a agredir a quien amas. Pero si se trata de no agredirlo, le dije, espérame tantito, le digo. Yo como terapeuta no tengo la energía tan fabulosa de tocarte con una varita mágica y quitarte la ira que tienes contenida desde hace 42 años. Entonces la lógica me dice que la próxima vez que tú golpes a tu hijo y te sientas culpable, quiero que te encierres en el baño, que te encierres en la recámara y te pongas a sacar toda esa ira como te he enseñado cómo se saca, para evitar que el sentimiento de culpa te vuelva a llevar a castigarte y vuelvas a otra vez a agredir y se cierre el círculo vicioso. En la situación y en la condicional de sabotaje hay 2 círculos, el mayor y el menor, que están bien establecidos en mi libro. Ojo. Sí. En el nuevo manual que estoy haciendo para niños es de una narrativa en donde los que tienen mi libro, el capítulo de la no responsabilidad, habla un niño de Venus y tiene un diálogo para poder confrontar al adulto terrenal. Y entonces aquí, la parte más importante de este manual que quiero hacer es como si el niño se volteara al adulto y decirle, ¿me acabas de lastimar porque tienes una frustración en tu vida? ¿Me acabas de lastimar porque tu nivel emocional fue superado y llegaste a tu máximo nivel de intolerancia? ¿Me acabas de lastimar porque como rompí algo en el centro comercial
lo primero que hiciste fue voltear a ver quién te estaba mirando en lugar de saber que yo estaba angustiado, y te hubieras acercado a mí a darme un abrazo y no te sentí tan lejos, y entonces empecé a sentirme culpable y mi mente automáticamente empezó a generar el castigo siguiente que iba yo a recibir, que en este caso era tu desaprobación, tu rechazo, tu desamor y tal vez tus golpes. Sí, entonces me he encontrado en la calle con mamás de 30 y tantos años y niños de 3 años que le están dando una cachetada o una nalgada. Y sí, me he acercado a ellas y les he dicho, no se vale que la ira que tienes la deposites en tu hijo. Una vez estaba yo en el baño de Plaza Mucamo y entró un hombre, la lógica me dice que iba drogado porque yo estaba sentado en la taza, y agarro y escucho un golpe en la cara del niño, le calculo de haber tenido 3 años, y desde la taza en donde yo estaba sentado le grité, no desquites tu ira contra un hermoso niño que no tiene la capacidad de defenderse como tú. En ese momento creo que se disparó esa gran carga de agresión que yo traía de mi padre, donde yo veía que su mano era una mano muy ruda, demasiado grande, y le llamaba yo la bestia. ¿Sí? Ok. Bien, ¿alguna pregunta que tengan por ahí? Si quieren preguntarme, ¿sí? Si me pasan las preguntas. Bien. Les recuerdo que mi libro, estoy viendo que tiene un alto valor, no es soberbia. Lo escribí con el afán de poder ayudar y superar ese sabotaje en el que hemos estado viviendo, y si estoy hablando de la victimación y de víctimas es porque yo lo experimenté. He venido saliendo, tengo un trabajo interno de 25 años, le llamarían los psicólogos horas de vuelo, de un trabajo personal, y creo que he encontrado mucha información al respecto, y creo que los ejemplos que estoy poniendo junto con las preguntas que me han hecho les van a caer muchos veintes. Les pido un favor, me gustaría que sean valientes, y si se les disparó a alguna situación, coméntenla, porque es un testimonio muy valorable para que la gente crea que realmente puede haber salidas, ¿sí? Hay algo que he visto que el suicidio está incrementándose cada vez. Creo que la estadística es 7 hombres a una mujer, ¿sí? Entonces yo tengo una idea. He visto muchos casos de mamás castradoras que reprimen tanto al chico, ¿sí?, que el chico se vuelve un misógino. He creado una tesis, y cuando el chico es acosado a tal grado, para mí que tiene 2 evasiones o 2 fugas. La fuga que le llamo yo exterior y se larga en tiempo y forma de la casa, o la fuga interior. ¿Cuál es la fuga interior? No quiero llegar al grado de mencionarles que es la esquizofrenia, pero cuando menos si hay un rasgo en donde el chico se empieza a hacer daño internamente. ¿Por qué? Porque no puede salir. ¿Por qué? Porque está en un búnker de agresión donde las madres están conteniendo eso, y los padres en desprotección, o los padres que no son valorados por las mujeres, ejercen esta condicionante y coadyuvante. ¿Sí? Antes de que comiencen, no olviden decirle que ya es un lugar nuevo al que vamos. Ah, bien. Las 2 últimas. Aquí pregunta, ¿verdad? Esto es. Dice, ¿qué pasa con quienes terminan siendo madrastras o padrastros? Bien. Hay algo que no quiero admitir. Me he encontrado un alto porcentaje de hombres que le exigen a la mujer que tiene un hijo previo o con una relación previa que no lo lleven a vivir con ellos. Y la mujer, como está tan necesitada de tener un hombre junto a él, sacrifica a su hijo y lo deja con la abuela. Creo yo
que si un hombre te ama, tiene que aceptar realmente el convertirse en ese padre sustituto, no en el padre, porque el padre siempre va a existir y tendrás un ciclo abierto con el padre de tu hijo. Aquí la situación es que valores realmente, si tú tienes un hijo y eres madre soltera, que realmente ese varón te acepte con el paquete completo, porque se lo va a llevar. ¿Me explico? Entonces, es injusto que cuando empieces a ver las primeras situaciones en la relación con un hombre ya teniendo un hijo y no quieras capturar que ese hombre no ama a tu hijo, mejor terminar la relación. Uy, esta pregunta nos va a ocupar demasiado tiempo, no quisiera contestarla, espero que no me vaya de tiempo. Porque algunas mujeres terminan atrayendo a hombres que las buscan solo como amantes. ¿Qué tienen que limpiar? Uno, la no reciprocidad. Cuando uno es niño y uno pide el totalitario del universo, el 100% de lo que deseo, pero mi padre tiene otra familia, mi padre tiene adeudos morales con su familia anterior, mi padre tiene adeudos morales con su madre, sus hermanos, entonces resulta que tiene que dividir y darme a mí con la familia que mi padre hizo con mi madre el 50% y a los otros el 50%. Cuando yo capturo que solamente recibo el 50%, yo me acuerdo que yo me enamoré de mi maestra de español. ¿Por qué? Porque sabía que ella, por la empatía que sentía por mí, ella sí me podía dar el 100%. Y entonces a esto le llamo yo la vía alterna. La vía alterna fue una vía alterna que yo formé, que en lugar de ser amado al 100% por mis padres, busqué una vía alterna que me diera el 100%. Cuando vamos creciendo, el personaje, en este caso, el que tiene la no reciprocidad, que solamente programó recibir 50%, va a buscarse una mujer, se va a casar con ella, va a vivir con ella, pero como él está acostumbrado y solamente programó poder sentir el 50%, va a buscarse un amante para poder recibir el otro 50%. ¿Sí? Entonces, él piensa que él puede llegar a lograr los 50% de una y 50% de otra. Pero ¿qué creen? Si la mujer que es la amante pasara a ser la esposa, se va a volver a repetir la historia. ¿Por qué? Porque la esposa va a ser un compromiso sentimental y cuando yo no recibí la reciprocidad suficiente de mis padres con quien guardé un sentimiento, al casarme yo, guardo un sentimiento con la persona casada, pero si esa persona casada la elimino de mi vida y pongo en su lugar al amante, entonces esa mujer se va a convertir en la vida sentimental y de compromiso, pero con la cual voy a volver a sentir que nada más me da el 50% y va a ser una historia sin fin. ¿Cómo o con qué palabras o frases quitamos programaciones en niños? Te voy a poner un ejemplo de cómo se liberan a los hijos. La última llamada telefónica que tuve de mis hijos a los 9 años cuando yo los abandoné, era que habían sido humillados, vejados y golpeados. Llorando, colgué el teléfono fijo, de esos teléfonos viejitos, no había celulares. Y en ese momento me hinqué en posición de samurái y empecé a hacer mi trabajo respiratorio, mi trabajo de liberación. Y me llegó mucho llanto, mucho llanto, mucho llanto, mucho llanto, y todo un video de todas las agresiones recibidas. Y en ese momento vi que había crecido como una entidad débil y víctima. Pero el 20 que me cayó y lo que fue directamente, me fui a la computadora a escribir, fue que cuando crecemos como entidades débiles o víctimas, generamos unos lentes de debilidad. Que cuando yo veía, escuchaba que mis hijos eran victimados,
me ponía mis lentes y solamente veía yo hijos víctimas. Recuerda una frase que dice, todo depende del cristal con el que miremos. Y si yo tengo cristales de víctima, voy a mirar a mis hijos en víctima. Si tengo cristales de debilidad, voy a ver a mis hijos débiles. Si tengo cristales donde yo fui lastimada sexualmente, voy a pensar que cuando me ponga los cristales de victimación, eso mismo le va a pasar a mis hijos. Entonces aquí la idea es, el trabajo que como madre debe de hacer no es manejar palabras. Creo yo que la depuración que yo he tenido a nivel emocional, de descargar lo negativo, he venido inclusive hasta escribiendo, he venido inclusive hasta haciendo afirmaciones. Yo recuerdo cuando Luis Hay leía todas las afirmaciones y la capacidad de hacer afirmaciones y decretos. Yo admiraba tanto eso, ya después cuando estudié la ley de la atracción, vi que lo que más te agrada de alguien es lo mismo que tú puedes lograr hacer, y empecé a hacer afirmaciones por cuenta propia. Y a esto le debo la situación de mi limpieza interna. ¿Cómo puedes manejar mejor a tus hijos limpiándote internamente? No tienes que ir a aplicar técnicas, ni aprender cómo, ni estudiar, ni irte a meter a estudiar canto, ni coro, ni nada por el estilo para hablar bonito o cantarles. No, solamente limpiar internamente. ¿Por qué limpiar internamente? Porque en el fondo somos amor, en el fondo somos divinidad. Entonces tenemos que limpiar toda esa carga emocional que está ocultando ese amor y esa divinidad, y entonces el amor vendrá solo. Voy a leer la pregunta completa, pero voy a contestar la primera parte. La agresión verbal que ejerce el padre, varón, hacia su hija, sin justificación, pero el padre no entabla conversación posterior ni disculpa, mucho menos reparación del daño, ¿cómo puede ayudarse a ambos? Creo que en este caso, quien ve sufrir es quien tiene que liberar. Hay una frase que dice, justo donde quiero ayudar es donde necesito la ayuda. 2. La agresión verbal que ejerce hacia su hija, sin justificación. Bien. Estoy percibiendo que la pregunta la hace una mujer, del cual tiene una hija que su padre la agrede. ¿Sí? Bien. Creo yo que tú tienes un paradigma de que tu padre, al agredirte, creaste el paradigma de que los padres agreden a las hijas. Y ese paradigma lo fuiste llevando transgeneracionalmente, genéticamente y epigenéticamente y por campos mórficos a tu hija. Un día tuve una paciente que vino al día siguiente que le había cacheteado su hija y le pregunté, hablándole de paradigmas o creencias, que después será una plática muy bonita que vamos a dar. ¿Usted tiene el paradigma de que las madres odian a las hijas? Y entonces me contestó, no. Digo, porque si su hija la agredió, usted tiene el paradigma de que las hijas odian a las madres. Por lo tanto, el que tiene el paradigma es usted, porque usted está odiando a su madre sin saberlo, ni darse cuenta, y inconscientemente. Entonces, quien tiene que quitar esa carga emocional y ese paradigma es usted misma. ¿Sí? Bien, nada más quiero enfatizar algo. En la pregunta de una madre, el estar molesta porque es violenta con el bebé, porque es violenta con el hijo, porque es violenta no solo la madre, sino el padre, pongo un ejemplo. En el momento en que el niño sale de la puerta y su padre atrás, pero pasa una bicicleta, una persona en bicicleta, lo atropella al niño, una vez vi que el padre empezó a corretear al tipo que había lastimado al niño, pero el grave error es que el papá no regresó a ver qué tanto daño había sufrido el hijo. 2. A veces el niño rompe algo de valor o tira la comida en un centro comercial, en un restaurante, y el papá voltea a ver para todos lados en lugar de ir a ver al hijo. Significa que él está
teniendo temor de no valer, temor de ser exhibido, y tiene que limpiar primero su situación en cuanto a su necesidad afectiva de reconocimiento y validación, porque se va a ir contra el hijo a lastimarlo por un error y no se vale que lo lastimemos. Hoy no debería existir agresiones físicas con los hijos, hoy no debería existir agresiones mentales con los hijos si nosotros reconociéramos que la agresión con la que fuimos tratados la ponemos liberar. El perdón viene como consecuencia, ¿sí? Creo que termino el ciclo de lo que es injusticia, de lo que es mujer, de lo que es víctima, de lo que es victimación. Posiblemente voy a hacer un acuerdo con mis asistentes, porque en la plática anterior había hablado que íbamos a hablar sobre las situaciones de las finanzas y la economía, que cuando me vuelvo coaching financiero, coaching de dinero, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque todo es un trabajo emocional que tenemos que trabajar. Me estoy cambiando de espacio, mi consultorio está en otro lugar, la dirección está en un infograma que hemos subido, al Face, y yo por WhatsApp estoy avisando a mis consultantes del cambio. Va a haber un lugar más espacioso. No se vayan con la finta de que la Escuela de Educación Emocional voy a empezar a recibir niños, porque si en un momento dado yo pusiera a descargar a un niño energéticamente, emocionalmente, y se vomitara, la mamá pensaría que yo ya le hice daño con la respiración o con las técnicas de liberación o descarga. Entonces tengo que preparar primero a la mamá, quitarle sus miedos para poder hacer que me lleven a los niños para ser liberados. ¿Sí me explico? Entonces voy a ser primero padres responsables. Después voy a ir enseñando que esos padres se puedan convertir en monitores de educación emocional, ¿sí? Ya empecé con Fer, ya empecé con José Alberto y con Lupita, porque inclusive Lupita ya me enseñó un video de cómo hacer respirar a su hija. Por ahí tengo otro video de otro niño que está haciendo sus respiraciones y sus técnicas. Hay gente que ha ido a probarme al consultorio pensando que lo único que me dedico a hacer es a respirar a la gente. Discúlpenme, no se crean que nada más hago respirar a la gente. Porque para poder hacer respirar a la gente necesité estudiar 17 terapias transhumanistas, psicología ortodoxa, estudiar psicoanálisis, terapia cognitiva, filosofía y metafísica china y medicina hindú. Entonces, todo esto lo hago con un mix en donde voy a catalogar hábilmente la condicionante y situación para poder llevarte sin sufrimiento al sufrimiento y descargarlo. ¿De acuerdo? Repito, vamos a enseñar responsabilidad metafísica dentro de la escuela emocional. Solamente pido apoyo de ustedes. Si les agradó la plática, compartan. Mi libro, sí, me sorprendió ayer que una consultante me dijo que había terminado de leer mi libro y que realmente le había cambiado la vida. El martes llegó otra paciente que me dijo que estaba ya leyendo mi libro y que había descubierto cosas que no sabía. Ella es educadora especial, ¿sí? Y la otra persona trae una maestría y un doctorado en educación. Entonces mi libro sí está sirviendo hasta para los más intelectuales. Una última pregunta, Doc, que le hacen: ¿aún hijas mayores podemos asistir? Me dicen que si las hijas mayores pueden asistir a la escuela. O puedes acortar el espacio en un momento dado para empezar a tomar la terapia. ¿Por qué? Porque te voy a llevar al conocimiento que tienes dentro de ti, que en su momento, cuando esté la escuela y el aula, te lo voy a llevar hacia el pizarrón. Quiero decirte que en mi consultorio tengo un sillón y un pizarrón. No tengo un diván, ¿sí? No, yo manejo una situación en la cual a todos mis pacientes los convierto en sus terapeutas, ¿sí? Cuando un paciente viene y me dice: ¿sabe qué, doctor? Sufrí, me dolió el ovario, me pegó la migraña, la neuralgia del trigémino y me puse a limpiarlo con las técnicas, ¿sí? En ese momento mi paciente se da su primera alta, se convierte en su terapeuta y yo sigo siendo un facilitador de información. Se está aclarando que si nosotros papás con hijas mayores podemos asistir. Bueno, es que sabes que me dice la pregunta, es que los papás con hijas mayores podemos asistir. Quiero decirte que tengo de pacientes abuelas, ¿sí?, que han hecho modificaciones muy grandes
y estructural epigenéticamente las estructuras que tú limpies completamente, va a hacer modificaciones en los demás, ¿sí? Entonces, sí puedes llevar a tus hijas mayores, pero yo te invito a limpiar, ¿por qué? Porque vas a terminar enseñando hasta el bien morir o el mal morir. Recuerda que nunca vamos a dejar de ser padres, vamos a dejar de ser padres cuando nos vayamos de este plano, ¿sí? Así que no sé si hay otra pregunta. Que se van a dar clases virtuales. Primero va a haber talleres virtuales, sí. Estamos grabando ya unos videoclips para hacerlo. Ahorita estamos cambiándonos un espacio donde tenemos ya, posiblemente pueda haber 2 aulas. Estamos pidiendo donaciones. Pudiera verse como una incapacidad o falta administrativa a nivel económico de pedir donaciones de muebles, preferentemente sillas y mesas escolares. Pero lo que estoy haciendo son 2 pruebas. 1, ¿realmente tienes la capacidad de dar? Y 2, ¿qué tanto mi grupo y yo tenemos la capacidad de recibir? Y si no recibimos lo suficiente, tenemos que trabajar más sobre nuestro interno. ¿De acuerdo? Un abrazo a todos, mi agradecimiento por estar aquí conmigo y compartan. ¿Por qué? Porque yo parto de una tesis que dice que todo conocimiento viene de una fuente universal de conocimiento. Aquí en Occidente le llaman Dios. Lo mejor para ustedes.